Muy buenos días a todos y todas, un gusto saludarles. Un muy cordial saludo desde la Universidad del Cauca. Mi nombre es Edgar Parra Romero, soy el decano de la Facultad Ciencias de la Salud. He colocado como título a esta presentación la educación médica y salud, con la pretensión de que a pesar de las crisis, a pesar de los momentos actuales, como educación médica no podemos perder de vista nuestra gran responsabilidad con la salud de una población o de una colectividad, de una región o de un país. Por eso recurro inicialmente a esta frase de Francesc Pedró del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, que creo que cae muy a propósito. Nos dice Pedró, aunque la mayor parte de los debates actuales se centren hasta qué punto la pandemia traerá consigo una mayor hibridación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las universidades, esto no debería desviar la atención acerca de cuál es la misión última de una universidad. A fin de cuentas, somos para brindar un aprendizaje vital único a cada estudiante que le transformará como persona y como ciudadano. Creo que en la medida que nunca olvidemos esto, pues nuestra razón de ser no dejará de estar allí presente a pesar de las circunstancias. Estamos lógicamente ante un evento que nos ha impactado a todos y en diferentes frentes. Es una pandemia a pesar de 8 meses que llevamos con ella, pues su perspectiva es que estará vigente un año y muy seguramente mucho más tiempo. Por lo tanto, nuestras características y condiciones van a tener que amoldarse a ello. Algo que nos impactó a todos, en el plano individual, en el plano familiar, en el plano comunitario, en lo social, en lo educativo y por supuesto en la laboral. Creo que nadie se ha visto no impactado, no impedido por semejante situación. Una situación que nos ha sumido en la incertidumbre, una constante diaria de ansiedad, por supuesto de miedo y sentirnos aislados constantemente. Un evento cuya mortalidad y cuya morbilidad pues prácticamente opacó, aún así sea entre comillas, otras prevalencias, otras vigencias que no podemos descuidar. Nos impactó económicamente, sabemos la crisis, casi que el desastre económico en el cual nos hemos visto inmersos tanto mundial como nacionalmente. Regresamos a altas tasas de desempleo, aumentamos nuevamente nuestras condiciones de pobreza, un PIB que se vio altamente impactado y por supuesto entramos en recesión. Un sistema de salud al cual pertenecemos especialmente, pues que se trastornó y habría que ver lo que tanto aprovechamos ese trastorno para avanzar en las reformas que necesitamos en ese sistema. Hay que hablar aquí de salud mental. A fin de cuentas es una variable que a veces no la pensamos mucho, pero que está allí vigente y que seguramente nos va a afectar. Hay que pensar en la niñez y la juventud actual, porque a este corto, mediano plazo seguramente estas afectaciones que estamos viviendo van a impactar los procesos educativos. Todo esto ha hecho que hayamos visto inmersos en un choque sanitario que se confrontó con un choque económico y que por supuesto para efectos de continuar avanzando hay que buscar un equilibrio entre los dos campos. Pero no perdamos de vista que a pesar de pandemias hay dos situaciones que creo muy personalmente que van a afectar el futuro de nuestra propia educación médica. La inestabilidad climática mundial, que es inobjetable, y no perdamos de vista aquel creciente inconformismo social en el que estamos inmersos, que van a exigir de nuestra educación médica, de nuestras universidades, otro tipo de tónicas. Por lo tanto, estamos entrando en lo que llamamos con las nuevas normalidades, que muy seguramente nos harán reflexionar sobre nuestra razón de ser en la educación. Por eso recurro a esta frase de la Comisión sobre la Educación de los Profesionales de la Salud para el siglo XXI. Allí aparece esta frase que la extracto, que creo que cae como anillo al dedo. Ahora se requiere una tercera generación hablando de reformas educativas, con un currículo basado en sistemas para mejorar el desempeño en los sistemas de salud, o sea, el encuentro con los sistemas de salud, mediante la adaptación de las competencias profesionales esenciales
a contextos específicos, pero sobre la base del conocimiento global. Creo que en últimas, la pandemia nos ha hecho ser mucho más conscientes de esto, cómo encontrar lo global con lo regional y con lo local también en términos de educación. Es un problema con muchas variables, ¿cierto? Y que creo que todos estamos inmersos en ellos, lo conocemos, lo vivenciamos todos los días. Nos tocó un cambio paradigmático, pero un cambio tremendamente abrupto y sobre todo un cambio del cual desconocemos hacia dónde ir a llegar. Su alcance y sus consecuencias no las tenemos todavía muy claras. Las universidades entonces nos enfrentamos a desafíos con varios elementos en contra. Estamos pendientes de las matrículas, el impacto financiero que ya llegó y seguirá, y por supuesto aquella urgencia que todos mantenemos de una calidad en nuestra oferta educativa. Inmersos en retos gigantes alrededor de la cobertura en educación, sobre los costos, el impacto en costos, por supuesto aquel fantasma de deserción que siempre está ahí vigente. Estamos revisando cómo manejar financieramente las matrículas, estamos pendientes de cómo se afecta nuestro propio ambiente escolar, eso en relación con la convivencia familiar, y creo que la normatividad vamos a tener que revisarla, la normatividad universitaria y la normatividad de nuestros propios programas académicos. Una educación médica que en nuestro campo muy particular pasó muy de pronto de una presencialidad que teníamos plena y garantizada a un trabajo en casa que se volvió incierto, especialmente para el cumplimiento de nuestras propias misiones y propios objetivos. Traigo a colación aquí una frase que me planteó una de las docentes de la Universidad del Cauca en estos diálogos constantes sobre la pandemia y nuestra cotidianidad en la educación médica. Nos dijo es que estamos inmersos en adaptarnos a las prácticas de enseñanza y aprendizaje de manera remota, sin tener la posibilidad de ver frente a nuestros estudiantes. La falta de presencialidad dificulta percibir los gestos y comportamientos que nos permiten monitorear su comprensión en los temas que constantemente estamos planteando y estamos proponiendo. Me pareció que era una frase muy diciente y creo que es algo que estamos vivenciando todos. Estamos ante una situación en donde la comunicación se nos está modificando, y sobre todo la comunicación en educación y sobre todo la educación en salud. Es que esa comunicación en educación y salud se soporta en aquellos valores o aquellos aspectos que todos reconocemos. En nuestra educación médica el contacto y la escucha es fundamental, es clave. Son dos componentes indispensables para que esa comunicación sea asertiva, para que sea efectiva y que sea humanizante, lo cual se ha visto afectado en los aspectos básicos que esas TIC, que por muy interactivas que sean, pues no solventan lo que significa esa comunicación asertiva. A eso aunado a lo que mencionaba anteriormente, estamos ante una normatividad institucional que uno tuviera la impresión de que se está quedando como obsoleta o que es muy débil frente a la crisis que estamos viviendo. Y es algo que nos cogió de sorpresa y eso lo vivenciamos. El gobierno nacional todos los días saca nuevas y más resoluciones y creo que las universidades estamos en las mismas situaciones y los programas, por supuesto, no somos ajenos a eso. Nos metimos en una abrumadora búsqueda de metodologías, de aprendizaje, de nuevos mecanismos de evaluación, y eso es bueno, eso es muy bueno, porque nos obliga entonces a meternos en nuevos campos. Buscamos constantemente un equilibrio entre el tecnológico y lo humano, porque es, entre otras, es nuestra razón de ser. Trabajamos con lo humano. Esa incertidumbre que mencionábamos, y es una incertidumbre que se hace manifiesta cotidianamente y en las nuevas programaciones de este segundo semestre de 2020 y en lo que seguirá en el 2021 en relación con presencialidad o el peso que deberá tener la virtualidad o buscar entonces procesos de alternancia. Y algo clave, ese reto diario de cuidar o de cuidarnos en torno a la vida de cada uno de nosotros,
de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, de nuestros administrativos, como integrantes que son de la comunidad educativa. Ese fantasma que a la larga no es ni fantasma, es un temor constante de lo que suceda con la deserción estudiantil, más ahora en las condiciones actuales. Decíamos, esa difícil sostenibilidad financiera que nos va a afectar, que nos va a impactar, y esta educación a distancia que nos tocó como experimento involuntario, pero que definitivamente se volvió obligatorio. ¿Y qué tal hablar de esa sobrecarga de lo virtual que nos está afectando a todos? Es que la situación de trabajo simplemente se nos triplicó y eso a largo plazo va a tener una afectación. Nos puso, sobre todo en la educación médica, a ver cómo equilibramos variables claves, la teoría versus la práctica, lo básico versus lo clínico, por ejemplo, la simulación versus el paciente. Y creo que todos estamos inmersos en analizar constantemente cómo hacemos para cumplir nuestros planes de estudios a cabalidad. ¿Qué ha cambiado? Pues está cambiando muchas cosas. Tiene que ver con plataformas, tiene que ver con situación económica. Entonces, algo interesante ha sido cómo el conocimiento, el acercamiento y el uso de plataformas, de medios y recursos audiovisuales de soporte para el desarrollo de las actividades académicas y de apoyo a las comunidades, pues es algo que cambió, lo cual también tenemos que verlo positivamente. La situación nos evidenció la vulnerabilidad económica de estudiantes y de sus propias familias, vulnerabilidad que dificulta el acceso hacia los medios y recursos necesarios para la conexión y, por supuesto, para el desarrollo de las actividades económicas. Y creo que en mayor o menor grado las universidades, nuestros programas, nos hemos visto inmersos en cómo facilitar entonces ese acceso. Respecto a la propia comunidad y frente a los propios usuarios, eso también se afectó. En los diferentes sitios de práctica, lo que hemos evidenciado es que esa carencia económica para acceder a dispositivos tecnológicos les permita a los usuarios establecer una muy buena relación con los profesionales de la salud. Y creo que aquí tenemos que ser muy conscientes del papel que debe jugar explícitamente procesos como telesalud o telemedicina. Hay algo interesante, la pandemia hizo evidente la dificultad que muchos actores de la comunidad académica, llamémoslos docentes, llamémoslos estudiantes, han tenido o hemos tenido para adaptarnos, para comprender, para usar el aprendizaje en el manejo de herramientas de las TIC. Pero sacó a flote algo supremamente interesante, el ejercicio autodidacta, cooperativo y de colegaje entre los pares, entre docente y docente, entre estudiante y estudiante, o entre no pares, docente, estudiante, hijos, esposos, otros actores que han potenciado esa adaptación, esa comprensión y ese uso, y eso ha sido magnífico y hay que seguirlo explotando o explorando. La solución. Eh, Creo que es una palabra muy pretenciosa hablar de solución porque estoy seguro que no tenemos la solución final, la solución definitiva. La estamos explorando y la estamos encontrando en el día a día. Traigo a colación esta frase de Jean-Michel Blanquer, ministro de Educación de Francia, que dijo esto que me pareció muy interesante. La civilización será cada vez más tecnológica. El desafío es lograr que a su vez sea cada vez más humana. No es fácil, pero reposa mucho, muchísimo en la educación. Somos responsables de ellos como universidad y como programas. Yo digo que por ahora no sabemos por cuánto tiempo. Seguiremos en un modelo mixto de presencialidad para aquellas materias que requieren un componente práctico y el acceso remoto para las que tienen ese comportamiento teórico alto. Pero lo más importante aquí es que garanticemos que nuestro discente obtenga experiencia y aprenda actitudes y valores. Tenemos que seguir forjando la cultura del respeto por las medidas básicas de protección y de confianza con base en los protocolos sanitarios que nuestros mismos científicos han sacado como recomendación. Mucho más ahora cuando el relajamiento de esas medidas de protección y de protocolos nos están llevando a olas en esta generación casi que de rebrotes entonces en la crisis pandémica. Y por supuesto,
No podemos dejar de avanzar en la transformación digital. Pero hay tres cosas sobre las cuales yo quisiera insistir. Virtualidad magnífico, virtualidad esencial, virtualidad fundamental, pero creo que debemos ser muy prudentes en su manejo. Es una virtualidad que no puede ser una nueva versión de aislamiento. No puede ser una herramienta excluyente que reemplace las aulas. Creo que es necesario, y por no decir clave, que lo que se da cotidianamente en nuestros espacios, esa experiencia, el contacto, la convivencia, la resolución de conflictos, el manejo de horarios, el potenciamiento de habilidades, el manejo de la libertad, el manejo de la disciplina es fundamental, es clave. Entonces, la virtualidad es un instrumento que flexibiliza y complementa la educación presencial, pero no la va a poder reemplazar. Y vuelvo a lo que la misma Comisión de Profesionales del siglo XXI planteó en otro de sus apartes. Algo así como a corto y mediano plazo para nuestras entidades, presionados por el actual presente, dice esa comisión, avancemos hacia sistemas de educación y salud armonizados, de instituciones independientes hacia redes, alianzas y consorcios, y de preocupaciones institucionales que buscan una mejora interna hacia el aprovechamiento de los flujos globales de contenidos educativos, recursos de enseñanza e innovaciones. Para allá vamos, para allá indiscutiblemente vamos, y entidades como Ascofame son absolutamente claves. A pesar de la crisis, digo yo, no perdamos el norte, mucho más en los compromisos, educación, salud. Digo que la crisis temporal debe afianzar los compromisos y desafíos que ya tenemos a nivel regional y a nivel local y a nivel nacional. Tenemos que seguir hablando de atención primaria en salud, de objetivos de desarrollo sostenible, de plan decenal de salud pública, de ley estatutaria en salud. Tenemos que seguir hablando y insistiendo en reformas curriculares, y tenemos que seguir insistiendo en lo que es la articulación entre educación y salud. Por lo tanto, el mensaje final que yo planteo es que la crisis pandémica nos desafía hacia una nueva cultura que permita avanzar en la búsqueda de modelos integrales de calidad y pertinencia en la educación médica, pero con procesos de aprendizaje transformativos, más dinámicos, mucho más articulados, y sobre todo en consonancia con las demandas que el entorno social, cultural y humano nos imponen constantemente. Eso exige tres verbos: reconocer, relacionar, transformar, pero creo que los verbos especialmente deben traducirse en reconocernos, relacionarnos y transformarnos. Al fin de cuentas, de nosotros depende que avancemos en ese inmenso compromiso que es la salud, pero esencialmente nos compromete a mantener, sea cual sea el momento, sea cual sea la crisis, sea cual sea el norte, a mantener la calidad de vida que en últimas es nuestra razón de ser. Esa es entonces mi intervención. Agradezco la atención de todos ustedes y espero que sean insumos para el gran debate en el cual actualmente pues, nos encontramos. Muchísimas gracias.